Durante 10 años, Elisa fue silenciada, humillada, usada como pieza de un juego que no empezó, pero que sí terminó con ella como testigo. Cuando la verdad se hila a la luz, el pasado deja de ser una sombra para volverse un espejo, cruel, pero necesario. Nunca te perdoné es más que una historia de venganza. Fue la historia de una mujer que sobrevivió a todo, incluso a quienes decían amarla. Bienvenidos a Maga la Maga. Los invito a escuchar esta historia. Pónganse cómodos, que la magia está por comenzar. Nunca te perdoné. Capítulo 1. La primera deuda. Nadie recuerda el instante exacto en que una guerra comienza. Pero yo sí. Fue una tarde de julio. La policía llegó sin aviso. Mi padre fue arrestado por cargos que no entendíamos: lavado de activos, fraude, conspiración. Lo vi esposado frente a mi madre, mientras ella apenas podía sostenerse en pie. Yo tenía 17 años. Y ese fue el día en que mi vida dejó de ser mía. La prensa nos destruyó. Nos señalaron como traidores, ladrones. Todo lo que teníamos se vino abajo. Nos quedamos sin nada. 2 meses después, mi padre murió en prisión. Dicen que fue un infarto. Nunca les creí. Fue entonces cuando apareció él. Samuel de Rivas. Frente a frente. En una oficina vacía. Con su traje caro y su mirada helada. Habló sin levantar la voz. Tu familia arruinó la mía. Ahora vas a pagar tú. Yo no entendía. No sabía quién era. Pero él sabía exactamente quién era yo. Y lo que quería de mí. Me dio un contrato. Un empleo. Una condición: obedecer. Lo firmé. No tenía otra opción. Así empezó todo. Las tareas humillantes. Los silencios. Las órdenes sin explicación. Cada vez que intentaba negarme, me recordaba lo mismo. Tu deuda aún no se paga. Pasaron los años. Y nunca me rendí. Nunca lloré frente a él. Nunca le di el gusto de verme rota. Aprendí a callar. Aprendí a resistir. No por él. Por mí. Porque algo dentro de mí se negó a ceder. A veces, lo veía mirarme en silencio. Como si no entendiera por qué aún estaba de pie. Como si quisiera odiarme, pero no pudiera. Han pasado 10 años. Y aún no he pagado su deuda. Pero hay algo que él tampoco ha logrado. Romperme. Capítulo 2. La hija del enemigo. Al principio creí que todo sería temporal. Un castigo breve. Un acto simbólico. Pero no. Samuel de Rivas no quería venganza. Quería reconstruir su dolor, en mí. Día por día. Hora por hora. Y lo hizo. El primer día llegó con una orden silenciosa. Vestirme de negro. 0 maquillaje. Uñas limpias. Cabello recogido. Una sombra, no una mujer. Todos sabían quién era yo. La hija del traidor. La que debería esconderse, pero seguía ahí. Me prohibió usar mi nombre. Tenía que presentarme como la asignada temporal de logística. Una asistente sin voz ni rostro. Las tareas eran absurdas. Hacer café exacto a 67 grados. Limpiar vidrios de oficinas desocupadas. Reescribir documentos digitados, a mano, con pluma estilográfica. Llevar informes en persona a socios que no me dirigían la palabra. Cada día era una prueba. Cada gesto, una humillación disfrazada de rutina. Una vez, me hizo servir copas en un evento de gala. Con un vestido ajustado que no me pertenecía. No como invitada, sino como parte del personal. Y luego me dejó ir en taxi, sola, sin dinero para pagarlo. Durante los primeros años, supe exactamente por qué no me iba. Cada cheque que recibía, cada pago puntual. Era para cubrir el tratamiento de mi madre. Después del arresto de mi padre y su muerte en prisión. Ella no volvió a dormir una noche completa. Los psiquiatras hablaban de depresión resistente. Los neurólogos de deterioro progresivo. Yo solo veía a una mujer rota.
Que comía cuando podía. Que lloraba cuando creía que no la escuchaba. Y yo, no podía dejarla sola. Ni enferma. Ni sin medicinas. Así que seguí. Una tarde, Samuel me preguntó sin mirarme. ¿Sabes cuántas veces soñé con esto? ¿Con qué? Con verte ahí. Agachando la cabeza. No respondí. ¿Por qué no iba a darle eso? Y él lo sabía. Me quedé. No porque fuera débil. Sino porque tenía a quien sostener. Y él. A quien destruir. Capítulo 3. Doler de pie. Dicen que cuando el alma se endurece, nada la toca. Mentira. Cada humillación de Samuel calaba profundo. Y no porque me doliera a mí. Sino porque sabía que mientras yo aguantara, mi madre tendría un día más de paz. Durante un mes, me prohibió sentarme. Me asignó tareas físicas en bodegas húmedas. Entre archivos llenos de moho y cajas infestadas. Una noche llegué a casa con fiebre. Mi madre me vio temblar y me preparó un té. Le temblaban las manos más que a mí. ¿Todo bien, hija? Sí, mamá. Solo estoy cansada. Mentí. Como siempre. Una vez me pidió que llevara un paquete a una dirección sin identificación. Era la casa de una antigua socia de mi padre. La mujer me escupió en los pies. Tienen suerte de que no acabaron todos en la cárcel, me dijo. Regresé con el paquete intacto. Él no preguntó por qué. Solo me dijo. Mañana lo llevas otra vez. Otra noche, recibí una llamada del cuidador de mi madre. Crisis nerviosa. Temblores, pérdida del habla. Tuve que rogarle a Samuel que me dejara salir. No me respondió. Solo miró el reloj. Y dijo. Tienes una hora. Después vuelve. Y volví. Con los ojos hinchados, pero los pies firmes. Porque eso es lo que hacía. Lloraba en el baño. Vomité más de una vez por ansiedad. Pero siempre regresaba. Porque ella me necesitaba viva. Y él, me quería rota. A veces me preguntaba por qué no me iba. ¿Por qué no renunciaba? ¿Por qué no buscaba otra empresa, otro mundo? Pero la verdad es que ya lo había intentado. En los primeros años, envié hojas de vida. Nadie me llamó. Mi apellido estaba manchado. Y cuando finalmente una empresa pequeña me ofreció una entrevista, Samuel lo supo antes que yo llegara. Me llamó esa misma mañana y me dijo, sin rodeos. Haz lo que quieras. Pero recuerda, los tratamientos de tu madre no se pagan solos. Desde entonces supe que no era libre. Ni laboral, ni moralmente. Él no me tenía contratada. Me tenía en deuda. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos, encontré una carpeta extraviada. Un nombre, Guzmán. Un correo. Una frase subrayada. Todo listo. Solo falta un chivo expiatorio. Ese fue el primer hilo suelto. Lo guardé. Lo escondí. Y lo memoricé. Esa noche, Samuel me ofreció llevarme a casa. No hablamos en todo el trayecto. Antes de bajarme, me dijo. Tú podrías haberte ido hace años. Tú podrías haber dejado de odiarme hace años, le respondí. ¿Y si no puedo? Entonces hazlo bien. Pero no esperes que me doblegue. Al día siguiente, encontré una nota en mi escritorio. No confíes en nadie. Ni siquiera en él. Y esa noche, abrí por fin el diario de mi padre. En la primera página leí. El verdadero enemigo, Elisa, no está donde todos miran. No dormí. No por miedo. Sino por rabia. Porque después de tanto. Tal vez él tampoco sabía toda la verdad. ¿Y si eso era cierto? Entonces yo también era su castigo equivocado. Capítulo 4. ¿Dónde duele más? Yo sabía que algún día iba a usarla. Sabía que tarde o temprano iba a llegar ese momento. Pero no esperaba que fuera así. Tan frío. Tan medido. Tan Samuel. Ese día fue distinto desde temprano. Me llamó a su despacho a las 7 a.m. Sin aviso. Cuando entré,
Ya estaba de pie, con una carpeta en la mano. Me la lanzó sin violencia, pero sin respeto. Revísalo. Era una lista. Nombres, fechas, montos. Un informe detallado de cada gasto médico de mi madre en los últimos 8 años. Clínicas privadas. Medicamentos importados. Neurólogos. Psiquiatras. Exámenes. Todos pagados. Por él. ¿Qué es esto? Pregunté, aunque ya sabía. Lo que cuesta tu permanencia aquí. Estás presumiendo que me sostienes. Estoy recordándote por qué obedeces. Me quedé en silencio. Porque no sabía si gritar o escupirle en la cara. Pero no me moví. Solo apreté los puños. Entonces, él continuó. Podrías irte hoy mismo. Podrías tomar tus cosas y desaparecer. Y si lo haces, no te voy a detener. Hizo una pausa. Caminó hacia la ventana. Y sin mirarme, soltó la frase que me atravesó el pecho. Pero mi generosidad, también se termina contigo. Sentí las piernas temblar. No por miedo. Por rabia. Él no me estaba pidiendo que me quedara. Me estaba recordando que todo lo que le importaba. No era yo. Era su poder sobre mí. ¿Por qué haces esto? Le pregunté. Porque no es justo que tú sigas respirando tranquila, mientras mi padre murió solo. Mi padre también murió solo. El tuyo murió culpable. ¿Y si no lo era? Silencio. Ahí lo vi. Una sombra de duda. No más de 3 segundos. Pero estuvo. Me acerqué, sin saber por qué. Y lo dije. Tú no estás tan seguro como dices. Yo vi los informes. ¿Y quién los firmó? Tu padre confesó. ¿Y si lo obligaron? No respondió. Solo me miró. No con odio. Con miedo. Como si por primera vez, se le estuviera cayendo algo. Me marché del despacho. No pedí permiso. No dije gracias. Esa noche, mi madre tuvo una recaída. Convulsiones leves. Confusión. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Ella abrió los ojos con esfuerzo. ¿Estás bien, hija? Susurró. Sí, mamá. Todo está bajo control. Mentí. Otra vez. Cuando se quedó dormida, volví a leer los correos de Guzmán. La misma frase, esta vez con otra mirada. Solo falta un chivo expiatorio. Tal vez. Ese chivo había sido mi padre. Y tal vez Samuel también lo había sido. Usado. Engañado. Cegado. Pero si eso era verdad. Entonces su odio estaba mal dirigido. Y yo había pagado un precio por algo que ninguno de los dos entendía del todo. Esa noche, escribí una frase en mi cuaderno. Una que no pensaba olvidar. Lo que Samuel no sabe, también puede destruirlo. Capítulo 5. El silencio también traiciona. Hay nombres que se te clavan en la mente. No porque los entiendas. Sino porque sabes que están fuera de lugar. Guzmán. Ese nombre era una astilla. Un error dentro del error. Una sombra que nadie mencionaba, pero que estaba presente en cada papel viejo que Samuel no tocaba. Pasé 2 semanas investigando en silencio. No podía preguntar nada. Ni siquiera moverme con libertad. A esas alturas, Samuel ya notaba mis ausencias breves, mis miradas largas a los archivos. Me vigilaba. Pero yo también empecé a vigilarlo a él. Fue Carolina, la secretaria personal de Samuel desde hacía años, quien me lanzó la primera pista. Lo hizo sin mirarme, sin hablar directamente. Simplemente, mientras me entregaba unos documentos, deslizó un sobre dentro de la carpeta. Papel reciclado. Sin remitente. Adentro, una sola hoja. Un contrato firmado por Ernesto Guzmán, ex asesor externo del grupo de Rivas. Fecha, 2 meses antes del arresto de mi padre. Y una nota escrita a mano, en lápiz. Él aún tiene oficina. Pero nadie la toca. Esa noche no pude dormir. No por miedo. Sino por hambre de verdad.
Esperé 3 días. Y el cuarto, llegué antes que todos. Busqué el ala norte del edificio, la zona de oficinas cerradas por remodelación. Y ahí estaba. Una puerta con polvo, cerrada con llave. Nadie entraba. Nadie salía. Pero Carolina me había dejado algo más en el sobre. Una llave plateada, sin marca. La usé. La puerta cedió. El interior olía a abandono y humedad. Cajas viejas. Una cafetera oxidada. Y sobre un escritorio de vidrio roto, una laptop cerrada, con post-its aún pegados en la pantalla. No encendía. Pero en la parte posterior tenía una etiqueta. Propiedad de Ernesto Guzmán. No formatear archivos internos en evidencia. Copié todo con mi celular. Carpeta por carpeta. Captura por captura. Y mientras lo hacía, escuché pasos. Me congelé. La puerta se abrió. Era Samuel. No estaba sorprendido. No gritó. Solo me miró. Y dijo: ¿Qué esperas encontrar? No respondí. Pero mis manos temblaban. Él entró, cerró la puerta. Se quedó parado frente a mí. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo ocultó? Le devolví. Hubo un silencio denso. Él bajó la mirada por primera vez desde que lo conocía. No tienes idea de lo que estás tocando, Elisa. Y tú no tienes idea de lo que me hiciste vivir, susurré. Salí sin pedir permiso. Pero él no me detuvo. Esa noche, mientras revisaba las fotos en mi celular, encontré algo que me heló la sangre. Una carta escrita por Guzmán, dirigida a Samuel. USA del Valle. Hazlo rápido. Necesitamos distraer mientras el dinero se ir del país. Nadie va a investigar al culpable perfecto. Y en la parte inferior, escrito a mano. Elisa nunca debe saberlo. Me quedé sentada en el suelo, temblando. Porque ahora lo entendía. Samuel no era el verdugo. Tampoco la víctima. Él fue la herramienta. Y yo. El daño colateral. Capítulo 6. Lo que no se dice. Esa mañana, Carolina lo esperaba de pie. Él apenas entró a la oficina, ella cerró la puerta con un clic seco. Tenemos que hablar, dijo sin rodeos. Samuel dejó el maletín sobre el escritorio. No preguntó. Sabía a qué venía. ¿Qué hiciste? Le dijo. Lo que tú no te has atrevido a hacer en 10 años, dejar que la verdad respire. Carolina siempre fue más que una secretaria. Era los ojos silenciosos del padre de Samuel cuando aún vivía. Era quien sabía quién mentía, y quien tenía miedo. Ella merecía saberlo, añadió. ¿Saber qué? Que mi padre se pegó un tiro por culpa del padre de ella. ¿Estás seguro de eso, Samuel? Silencio. Lo recordó todo. La puerta cerrada. La nota sin firma. El disparo. El reloj de péndulo que no volvió a sonar desde entonces. Tenía 19 años cuando encontró a su padre, solo, tendido junto a la chimenea. La prensa habló de presión judicial. Los abogados murmuraban traición interna. Pero Samuel siempre creyó una cosa. Fue el padre de Elisa quien lo arrastró a la ruina. Él no dejó explicación, dijo Samuel con la voz endurecida. Pero sí dejó números. Archivos. Fechas. Y ninguna de ellas coincide con la firma de Guzmán, ¿verdad? Samuel la miró. Ya no como empleada. Como amenaza. ¿Desde cuándo sabes esto? Desde siempre. ¿Y por qué no hablaste? Carolina tragó saliva. Porque tú necesitabas un enemigo. Y yo no podía serlo. Samuel se apoyó en el escritorio. Se veía cansado. No físicamente. Sino de adentro hacia afuera. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora tienes 2 opciones. 1. Dejarla ir con todo lo que sabe. 2. O acompañarla a descubrir si tu odio ha estado equivocado desde el principio. Mientras tanto, Elisa releía por 10ª vez la carta firmada por Guzmán. No entendía cómo ese nombre había desaparecido de todos los registros. Ni por qué Samuel parecía no haberlo buscado nunca. Entonces lo entendió.
Samuel no quería respuestas. Quería culpables. Pero ya era tarde para retroceder. Esa noche, él apareció en su casa. No en la empresa. No en la oficina. En la puerta de su apartamento. Ella tardó unos segundos en abrir. Él estaba solo. Sin escoltas. Sin traje. Sin rabia. Tienes más de lo que crees, le dijo. Y tú tienes menos de lo que aparentas. Silencio. Quiero que me muestres todo lo que encontraste. ¿Por qué ahora? Samuel la miró con algo nuevo en los ojos. Duda. ¿Por qué por primera vez? No estoy tan seguro de haber odiado a la persona correcta. Esa noche, revisaron los documentos juntos. No hablaron mucho. No era necesario. Porque a veces el silencio no traiciona. Solo espera el momento justo para decirlo todo. Capítulo 7. El hombre que no existe. Había algo extraño en ver a Samuel a mi lado, sin un plan para destruirme. Por primera vez, compartíamos silencio. Pero no era hostil. Era una pausa. De esas que anteceden a una verdad. Guzmán desapareció del país un mes después del arresto de tu padre, dijo él, hojeando los documentos. ¿Y tú nunca lo buscaste? Samuel apretó la mandíbula. No respondió. Pero me mostró algo. Un correo impreso, marcado como no entregado. Destino, Managua, Nicaragua. Fecha, 3 días después del suicidio de su padre. Lo intenté una vez, admitió. Después me dediqué a odiar. Era más fácil. Lo miré. No con lástima. Con reconocimiento. Yo también había elegido odiar antes que entender. Revisamos una carpeta olvidada. Una dirección en papel membretado. Finca El Retiro. Zona rural de Matagalpa. Nombre vinculado, Ernesto Guzmán. Era una pista. Y tal vez una trampa. Pero lo decidimos al mismo tiempo. Íbamos a buscarlo. Esa noche, al llegar a casa, mi madre estaba peor. Había tenido otro episodio de confusión. Llamaba a mi padre por su nombre. Le hablaba como si aún estuviera vivo. Yo la abracé. Le di su medicación. Le acomodé el cabello. Y lloré en silencio, otra vez. Horas después, Samuel me escribió un mensaje. Vuelo reservado. Miércoles. 2 boletos. Decídelo tú. Le respondí. No voy a dejarla sola. A los 5 minutos, contestó. Ya contacté una clínica privada en Bogotá. Cuido esto si tú vienes. No lo creí al principio. Pero al día siguiente, el médico de mi madre confirmó la transferencia. Todo pagado. Sin nombre del remitente. Fui al despacho de Samuel. Abrí la puerta sin tocar. ¿Por qué haces esto? Porque ya no me interesa que pagues. Ahora quiero saber quién lo hizo. Esa noche partimos. Yo con una libreta y una foto de mi padre. Él con un sobresellado y una pistola en la maleta. Llegamos a Nicaragua con nombres falsos. Samuel parecía otro. Más silencioso. Más presente. No dormimos en hoteles grandes. No usamos tarjetas. Nos movíamos como prófugos. Elisa del Valle y Samuel de Rivas. La hija del enemigo. El hijo del vengador. Buscando al hombre que los arrastró a una guerra que nunca fue suya. Y cuando lo vimos, al fin, a lo lejos. Guzmán no parecía un fantasma. Ni un monstruo. Solo era un anciano caminando entre cafetales. Con la conciencia intacta. Y una sonrisa demasiado tranquila para alguien que había destruido tantas vidas. Y su primera frase, cuando nos vio, fue: tardaron más de lo que creí. Capítulo 8. El silencio no muere. Guzmán no parecía sorprendido. Nos ofreció café. Nos invitó a sentarnos. Como si fuéramos viejos socios reencontrándose. Pensé que no vendrían. Y yo pensé que estarías muerto, respondió Samuel. El anciano sonrió, lento. Como si el tiempo ya no le doliera. Eso intentaron. No dijo más. Tampoco preguntamos.
Era un juego de ajedrez, y aún no movíamos la primera pieza. Yo fui directa. Queremos respuestas. Él levantó una ceja. ¿Sobre qué? La caída de sus padres. El desfalco. Las mentiras. Sobre todo. Guzmán se acomodó en la silla. Y dejó escapar una frase peligrosa. Ustedes creen que esto fue una traición. Pero en realidad, fue un pacto. Samuel lo fulminó con la mirada. ¿Qué pacto? El que firmaron sus padres, cuando decidieron proteger algo más importante que su propio apellido. Me incliné hacia adelante. ¿Proteger qué? No lo sé. O no completamente. Pero lo vi. Vi a tu padre, Elisa, entregar documentos sellados. Vi al de él firmar cheques sin fecha. Y luego, el silencio. Samuel se puso tenso. Mi padre nunca habría pactado con el tuyo. ¿Estás seguro? Hubo un largo silencio. Guzmán se levantó. Caminó hasta una caja. Sacó un cuaderno viejo. Arrancó una hoja. Esto es lo único que conservo. Una nota. Sin fecha. Sin firma. La leímos juntos. A veces el precio de la lealtad no se paga con palabras. Sino con quién estás dispuesto a perder para mantener a salvo lo que queda. No decía nombres. No decía nada. Pero decía todo. Samuel lo miró con dureza. ¿Y por qué nos dices esto ahora? ¿Por qué no pienso morirme sin que alguien más cargue con la verdad? ¿Y por qué sé que ustedes dos, a diferencia de sus padres, no van a callar? Volvimos al hospedaje en silencio. Esa noche, Samuel se sentó en el borde de la cama y me dijo. Tal vez, lo que destruyó a nuestros padres no fue una traición. Tal vez fue un secreto. Uno que aún no entendemos. Y mientras lo decía, pensé en la frase. Proteger lo que queda. ¿Y si había alguien más? Un tercero. Una vida. Una amenaza. ¿Y si esa verdad, aún estaba viva? Capítulo 9. Lo que sí recuerdo. La noche después de ver a Guzmán fue rara. No había gritos. No había culpas claras. Solo dos personas en la misma habitación. Con los pies llenos de lodo. Y el alma con grietas que ya no podían tapar. Samuel no dormía. Lo escuché levantarse, caminar por la habitación, prender un cigarrillo que no encendió. Me senté en la cama. Lo observé desde lejos. ¿Quieres hablar? Le pregunté. No. Entonces. Quiero recordar. Se sentó frente a mí. Los ojos rojos, pero no por el humo. Se veía más joven. No por el rostro, sino por el peso que ya no podía sostener. Durante años te vi como un reflejo de tu padre. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta que era solo una niña. Una niña que yo, crucifiqué. No dije nada. No por falta de palabras. Sino por respeto a ese momento. Samuel bajó la mirada. Recuerdo cada vez que te hice quedar horas extra. Cada vez que te cambié tareas sin sentido. Cada vez que te ignoré cuando llorabas en los pasillos. Lo recuerdo todo. Y lo peor es que en ese momento, me parecía justo. Pensaba que te lo merecías. Que eso te formaría. Que así te haría pagar. Se quedó en silencio. Luego agregó. Pero hay algo que no recuerdo. ¿Qué? No recuerdo haberme sentido mejor después de hacerlo. No recuerdo haber sanado. Solo, me volví más frío. Más vacío. Me acerqué un poco. No para consolarlo. Sino para mirarlo bien. Lo hiciste por tu padre. Lo hice por mi rabia. Y a veces, Elisa, la rabia no es justicia. Es solo veneno con buena memoria. Esa madrugada seguimos revisando documentos. Uno, en particular, llamó nuestra atención. Un estado de cuentas con transacciones dirigidas a un nombre en clave, Álamo 7. Las fechas coincidían con las semanas previas al escándalo. Una cuenta en Panamá. Transferencias pequeñas, pero constantes. Samuel lo anotó. Y dijo algo que me sorprendió. Esto ya no se trata de limpiar nombres. Ahora quiero saber en qué mentí,
incluso sin saberlo. Yo lo miré. Y por primera vez en 10 años. No lo vi como mi verdugo. Lo vi como otro sobreviviente. Uno más. Al que también le robaron la verdad. Capítulo 10. Álamo 7. Volver a Colombia fue como despertar de una pesadilla. Solo para darse cuenta de que aún estamos dormidos. El aeropuerto, los edificios, la rutina. Todo seguía igual. Menos nosotros. Ya no había insultos. Ya no había máscaras. Éramos dos personas intentando armar un rompecabezas. Con piezas mojadas, rotas, incompletas. Nos reunimos con Carolina. Le mostramos los documentos de Guzmán. Las fotos de las transferencias. El número de cuenta vinculado a Álamo 7. Ella tardó segundos en reaccionar. Ese alias me suena. Muy viejo. Muy de fondo. Dame un día. Al día siguiente, nos entregó un sobre. Adentro, una copia de una auditoría bancaria. El código Álamo 7 aparecía vinculado a un nombre. Luciana E. Ramos. ¿Quién es? Pregunté. Era asesora financiera externa, dijo Carolina. Independiente. Discreta. Nadie hablaba de ella en voz alta. Samuel se tensó. Mi padre la conocía. ¿La tuya también? Pregunté. Sí. Pero nunca supe cómo. Investigamos. La encontramos en viejos registros mercantiles. Y también en algo más inquietante. Una noticia de hace 8 años. Incendio destruye finca en Cajica. Desaparece mujer vinculada a escándalo financiero del 2014. La foto no tenía duda. Era ella. Luciana. ¿Desapareció? Pregunté. El cuerpo nunca apareció, leyó Samuel en voz baja. El incendio se atribuyó a un cortocircuito. No hubo sospechosos. La finca sigue en pie. Según registros, fue adquirida por una fundación con sede fantasma. Pero sigue deshabitada. Samuel cerró el portátil. Vamos allá. Esa tarde, mientras cruzábamos la sabana. Yo solo pensaba en una frase que Guzmán había dicho. El silencio también fue pactado. Y Luciana. Podría ser la única que aún sepa por qué. Cuando llegamos a la finca. Todo parecía en ruinas. Abandonada. Pero el portón tenía marcas nuevas. Y al fondo. Una luz encendida. Samuel se detuvo. Me miró. ¿Y si aún está viva? ¿Y si no quiere ser encontrada? Dije yo. Pero ya no podíamos frenar. No después de tanto. Golpeamos la puerta. 1, 2, 3 veces. Y entonces, alguien al otro lado preguntó. ¿Quién los envió? Samuel respondió sin dudar. El fuego no borró todo. Silencio. Luego. El sonido de una cerradura girando. Capítulo 11. La casa de los silencios. La finca parecía abandonada. Pero las ventanas tenían vidrios limpios. La reja rechinaba como una advertencia. Y había una luz encendida. Nos miramos. Samuel golpeó la puerta 3 veces. Del otro lado, una voz de mujer, seca, cansada, preguntó. ¿Quién los envió? Samuel dudó. Luego dijo. El fuego no borró todo. Silencio. Luego, el clic lento de una cerradura. Luciana nos miró como si no supiera si abrazarnos o apuntarnos con un arma. No era como la recordaba en fotos antiguas. Había envejecido distinto, no de arrugas, sino de carga. ¿Qué quieren? Preguntó. La verdad, respondió Samuel. Ella se rió. Una risa sin alegría. Eso no se da así. Se paga. Y no siempre en dinero. Nos dejó pasar. La casa estaba ordenada, pero no viva. Ni un cuadro. Ni una foto. Solo plantas marchitas y una radio antigua. Luciana se sentó en una silla sin respaldo y encendió un cigarrillo. Si llegaron hasta aquí, entonces ya saben que todo lo que creyeron, fue mentira. Samuel dio un paso. Mi padre no era un criminal.
No, dijo ella, sin mirarlo. Era peor. Era cobarde. Él se tensó. Yo lo detuve con la mano. No vinimos a escuchar insultos. No lo son, dijo Luciana. Son dolores que aún no se saben nombrar. En ese momento, un ruido suave vino del fondo de la casa. Pisadas. Lentas. Dudosas. Samuel giró. Luciana no se movió. No hace falta que se esconda, dijo. Que se esconda, dijo. De la penumbra, apareció un joven de unos 20 años. Alto. Delgado. Ojos profundos. Había algo en su cara. Algo inquietantemente familiar. Samuel palideció. ¿Quién es él? Luciana no contestó enseguida. Elisa, pensé. No. No puede ser. Pero sí. Ya lo sabíamos, aunque aún no lo hubiéramos oído. Luciana exhaló humo. Y luego, como quien arranca una venda sin anestesia, dijo. Él es la razón por la que todo colapsó. ¿Por qué ninguno de sus padres tuvo el valor de reconocerlo? Samuel dio un paso atrás. Quiso hablar, pero no pudo. El joven bajó la mirada. No dijo su nombre. No necesitaba hacerlo. Luciana apagó el cigarro. ¿Tienen preguntas? Yo también. Pero no vamos a resolver 10 años de silencio en una noche. Nos sentamos. Y por primera vez. La historia dejó de ser una herida abierta. Y empezó a ser una cicatriz con forma de rostro. En mi cabeza, aún sonaba una frase que me dijo Samuel días antes. Tal vez, lo que destruyó a nuestros padres no fue una traición. Tal vez fue un secreto. Ahora sabíamos su nombre. Lo estábamos mirando a los ojos. Y ese secreto. Respiraba. Capítulo 12. Lo que nunca se dijo. Esa noche no hubo gritos. No hubo insultos. Pero hubo cuchillos invisibles sobre la mesa. Y la tensión era tan espesa, que parecía humo. Luciana cocinaba en silencio. Una sopa sencilla. Como si alimentar al pasado fuera un deber más. Samuel no se sentó a la mesa. Se quedó de pie, con los puños en los bolsillos. Observándola. ¿Por qué no lo dijiste antes? Preguntó al fin. Luciana no volteó. Solo siguió moviendo la cuchara en círculos. ¿Y a quién se lo iba a decir? A tu madre, que ya no estaba. O a ti, que ya habías aprendido a odiarme sin conocerme. Samuel tragó saliva. Tú destruiste a mi familia. Luciana soltó una risa rota. No. Tu padre destruyó muchas cosas. Yo solo intenté sobrevivir al escombro. Samuel se acercó, apenas un paso. Él fue un buen hombre. No. Fue un hombre, que sabía cómo parecer bueno. Y eso, Samuel, es más peligroso que ser malo. Silencio. Yo observaba desde la puerta. Sentía que debía estar ahí, aunque fuera solo como testigo. Samuel miró hacia el pasillo, donde el joven dormía. Él lo sabe. Luciana se volteó por primera vez. No todo. Sabe quién fue su padre. No sabe lo que su nombre costó. Samuel apretó los dientes. ¿Y tú qué esperabas? Que viniera aquí, viera al hijo de un amante, y te diera las gracias. No, dijo Luciana. Solo que me escuches. Una vez. Sin el eco de tu apellido. Samuel caminó hacia la ventana. Mi madre murió sin saber esto. Tu madre murió sabiendo más de lo que tú crees. Sabía lo que su silencio protegía. Y por eso murió con el corazón partido. El cuchillo cayó al suelo. Luciana se agachó con dificultad para recogerlo. No lloraba. Pero se le notaban los años en la espalda. Samuel regresó a la puerta. Yo me acerqué. Le toqué el brazo. No vinimos por venganza. Vinimos por verdad. Él me miró. Y por primera vez. No me vio como enemiga. Me vio como lo que éramos. Dos piezas quebradas del mismo rompecabezas. Luciana se sentó con nosotros. Mañana les diré lo que sé. Pero quiero que entiendan algo. El silencio no siempre es cobardía.
A veces es la única forma de no incendiar lo poco que queda. Dormimos en la casa. Yo en la sala. Samuel en la habitación de al lado. Y en el fondo. El hijo del silencio. No sabía si al amanecer encontraríamos respuestas. Pero esa noche entendí algo que nadie me enseñó en casa. Hay verdades que se gritan. Otras, que solo se susurran cuando ya no queda nadie que las pueda escuchar. Capítulo 13. El verdadero enemigo. Desayunamos en silencio. La casa tenía ese frío espeso de las verdades atrapadas. Luciana servía sopa recalentada sin levantar la vista. Samuel la miraba con los puños cerrados. El muchacho nos observaba desde el marco de la puerta. No preguntó nada. No sonrió. Solo escuchaba. Y en sus ojos, había más miedo que curiosidad. Cuando se apartó, fue sin ruido. Como quien ha aprendido que su existencia solo estorba. Luciana se sentó frente a nosotros con una caja entre las manos. De madera oscura. Atada con un lazo gris. Dentro había cartas, recortes, una grabadora antigua. Y un sobre con el nombre de Eduardo de Rivas, escrito a mano. Nunca lo abrí, dijo. No quería leer otra promesa sin cumplir. Samuel lo sostuvo. No lo abrió. ¿Por qué callaste tanto? Luciana tragó saliva. ¿Por qué no me dejaron hablar? Encendió un cigarrillo. Y con la voz más baja que nunca, empezó a desenterrar el pasado. Eduardo me prometió que contaría la verdad. Que te hablaría a ti, a su familia. Quería reconocer a su hijo. Ponerle nombre, rostro, lugar. Pero siempre decía no es el momento. Que tu madre estaba emocionalmente frágil. Que tú aún eras muy joven. Y cuando Beatriz murió de golpe. Él se desmoronó. El tiempo que pensó tener, se le esfumó. Samuel bajó la cabeza. Yo, sin querer, le toqué la mano. Después, continuó Luciana, vinieron las filtraciones, las acusaciones. Y entonces apareció él. Fernando. Tu tío. ¿Qué hizo? Luciana lo dijo sin adornos. Me buscó. Sabía todo, mi hijo, las fechas, las fotos, los papeles. Y con una sonrisa seca me dijo. Si tú hablas, él desaparece. Yo puedo hacerlo desaparecer. ¿Tu hijo? Sí, dijo Luciana. Ese muchacho que lleva tu sangre, aunque tú no quieras admitirlo. Fernando nunca levantó la voz. Ni mostró un arma. Pero yo entendí. Sabía cómo romperme sin tocarme. Samuel apretó los dientes. ¿Y Eduardo? Me escribió una carta. Me dijo que iba a entregarse, que ya no podía seguir huyendo de sí mismo. Quería limpiar lo que quedaba de su nombre. Pero nunca llegó. Y días después, apareció muerto. ¿Te refieres al suicidio? Luciana lo miró. Eso fue lo que dijeron. Pero yo no lo creo. Él era débil para enfrentar escándalos, sí. Pero no cobarde. Nunca lo fue con lo que amaba de verdad. Silencio. Desde el pasillo, escuché una respiración contenida. El joven estaba allí. No había vuelto al cuarto. Solo se mantenía quieto, como si también estuviera esperando saber quién era. Luciana apagó el cigarrillo. Eduardo no alcanzó a contarlo. Pero Fernando se aseguró de que nadie más pudiera hacerlo. ¿Y ustedes? Son las últimas piezas de esta historia. Si siguen buscando, lo encontrarán. Pero les advierto. Fernando no perdona. Solo espera. Y luego destruye. Samuel se puso de pie. Entonces no vamos a esperar más. Y en sus ojos, ya no había odio. Había una promesa. Una furia vieja, transformada en claridad. El pasado había dejado de ser un peso. Y empezaba a ser una dirección. Capítulo 14. No elegí nacer en silencio. Esa tarde el aire era espeso. No hacía calor, pero todo pesaba. Samuel salió al patio, solo. Lo vi caminar con los hombros tensos, como si llevara encima todos los años que nadie se atrevió a contarle. Luciana estaba en la cocina, lavando platos con rabia. La escuché murmurar,
no están listos. Pero ya era tarde. Nada podía contener lo que se venía. Samuel volvió a entrar y lo buscó. ¿Dónde está? Yo señalé el pasillo. No hizo falta más. La puerta del cuarto estaba entreabierta. El hermano, su hermano, estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. No se giró al sentirlo llegar. ¿Tú sabías quién era yo?, preguntó Samuel. Silencio. Luego, una respuesta seca pero serena. Siempre supe que tenías un nombre. Pero no quién eras de verdad. Samuel dio un paso. El cuarto olía a encierro y a preguntas sin hacer. ¿Y por qué nunca preguntaste? ¿Por qué mi madre lloraba cada vez que yo lo hacía? Y uno, a veces, prefiere no romper lo poco que tiene. Se miraron. El parecido era sutil, pero real. Los ojos. El peso en los hombros. La herencia de un padre que nunca los juntó. ¿Cómo te llamas?, preguntó Samuel. Damián. Eso eligió ella. Nunca tuve su apellido. Ni su voz. Solo su silencio. Samuel tragó saliva. Yo sentía que ese cuarto se volvía más pequeño a cada palabra. ¿Y qué quieres hacer ahora? Damián se giró. Por fin, lo miró de frente. Quiero dejar de ser un fantasma. Quiero saber por qué mi vida tuvo que ser un secreto. Y quiero que el nombre que cargo no sea solo una vergüenza heredada. Luciana apareció en la puerta. No. Esto no era lo que acordamos. Damián la miró, tranquilo. Tú elegiste el miedo. Yo elijo la verdad. Te pueden hacer daño, insistió ella. Ya me lo hicieron. Negarme todos estos años, también fue una forma de herirme. Samuel lo observaba como si recién lo entendiera. ¿Y qué propones? Que me dejen ayudar. Buscar, indagar, hablar con quien haya que hablar. ¿Y si no estás preparado?, preguntó Samuel. Tú lo estás, respondió Damián, sin ironía. Silencio. Luciana bajó la cabeza. Por primera vez, no parecía fuerte. Solo, vencida. Entonces se acabó el encierro, dijo Samuel. Mañana regresamos. Y empezamos a levantar todo esto desde el comienzo. ¿Juntos?, preguntó Damián. Samuel dudó medio segundo. Sí. Juntos. Salimos de esa casa con el polvo en los zapatos y un nuevo nombre en el grupo. Uno que ya no quería esconderse. Y sabíamos que con un paso más, Fernando de Rivas ya los estaría esperando. Capítulo 15. Nadie vigila al que calla. Volvimos al centro de la ciudad antes del mediodía. Samuel no habló en todo el camino. Damián lo miraba como se mira a un reflejo antiguo, con curiosidad, y algo de miedo. Yo solo pensaba en una cosa. Fernando. La forma en que su nombre empezaba a aparecer como una sombra detrás de cada decisión. Entramos al edificio de oficinas que alguna vez fue el corazón de los de Rivas. Vacío. Solo quedaban archivadores, escritorios polvorientos, y un silencio que sabía a juicio. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Damián. Por el despacho de mi padre, respondió Samuel. El despacho seguía cerrado. Samuel tenía la llave. La abrió como quien abre una tumba. Adentro, todo seguía igual. Como si Eduardo fuera a entrar en cualquier momento y sentarse tras su escritorio. Pero ya no quedaba nadie para ocupar esa silla. Buscamos en los cajones. Carpetas. Facturas. Contratos. Nada. Hasta que Damián, revisando una gaveta inferior, sacó un sobre amarillo sellado con cinta negra. Lo abrió con cuidado. Dentro, un documento notarial. A primera vista, parecía una venta de terreno. Pero el nombre del comprador llamó nuestra atención. Fundación Laurel Sombra. Representante legal, Fernando de Rivas. ¿Esto qué es?, preguntó Samuel. Una tapadera, respondí. Fundaciones falsas, compraventas encubiertas. Es así como los poderosos se esconden a la vista de todos. El terreno estaba ubicado a las afueras de la ciudad. Una antigua finca cafetera,
supuestamente abandonada hace años. Samuel miró el papel con los ojos ardiendo. Vamos esta noche. Estás loco. Dije. No sabemos qué hay ahí. Justamente por eso. Damián se mantuvo firme. Yo voy también. Samuel lo miró. ¿Y si esto se pone feo? Entonces no será la primera vez que me escondan. Pero será la última. Salimos del despacho con ese papel como mapa. La ciudad seguía en movimiento, pero nosotros ya estábamos en otra frecuencia. Y no lo sabíamos aún, pero alguien ya había leído nuestros pasos. Una cámara dentro del edificio se activó sola. Un correo automático salió de un servidor desconocido. Y en una pantalla, en otro lugar, una sola palabra apareció. Activos. Esa noche nos quedamos en el apartamento de Samuel. El aire olía a muebles viejos y decisiones recientes. Nadie hablaba. Hasta que el silencio se volvió insoportable. ¿Y si todo esto no cambia nada? Pregunté, en voz baja. Samuel estaba sentado en el piso, junto a la ventana. Miraba la ciudad como si buscara algo entre las luces. Damián, en la cocina, revolvía un café sin tomarlo. Si no cambia nada, respondió él, por lo menos sabremos que lo intentamos. Yo ya no puedo volver a quedarme callado. Lo miré. ¿Alguna vez le preguntaste a tu madre por qué decidió ocultarte? Damián asintió lentamente. Cuando era niño, pensé que era porque yo tenía algo malo. Después entendí que ella creía estar protegiéndome. Pero proteger a alguien no es esconderlo. Proteger es enseñarle a mirar de frente. Y yo, crecí esquivando espejos. Samuel giró hacia él. No tienes la culpa de nada. Lo sé, dijo Damián. Pero igual duele. Hubo un silencio largo. Los tres respirábamos como si el aire costara. ¿Y tú? Preguntó Damián a Samuel. ¿Perdonarías a Eduardo si descubrieras que no te dijo todo? Samuel bajó la mirada. Yo ya lo perdoné. Antes incluso de saber la verdad. ¿Por qué si no lo hacía? Me iba a convertir en él. Las palabras quedaron flotando. Y sentí, por primera vez, que no estábamos peleando entre nosotros. Estábamos peleando contra lo que nos hicieron creer. Damián se puso de pie y fue hasta Samuel. Se quedaron frente a frente. Parecían dos reflejos de una historia partida. No te pido que me llames hermano, dijo Damián. Solo que no me excluyas más. Yo también tengo cosas que perder. Samuel extendió la mano. Entonces quédate. Mañana, vamos los tres. Y en ese momento, sin testigos. La sangre no importó tanto como la decisión. No nacieron el mismo día. Ni en la misma casa. Pero a partir de esa noche. Iban a pelear por la misma verdad. Capítulo 16 En tierra de sombras. Cuando Samuel se acercó a mí con la linterna en la mano, vi en sus ojos algo distinto. No era culpa. No era lástima. Era peso. ¿Estás lista? Preguntó. Lo miré. Quise decirle muchas cosas. Pero solo asentí. Caminamos hacia la camioneta. Damián iba adelante, revisando el mapa satelital desde su celular. Yo lo seguía en silencio. Hasta que ya no pude más. ¿Por qué me miras así? Le pregunté a Samuel. ¿Cómo? Como si recién ahora te dieras cuenta que existo. Se detuvo. No dijo nada por un momento. No tengo cómo borrar lo que hice, Isa. No. No lo tienes. Ni siquiera sé en qué momento crucé esa línea, agregó. Al principio era venganza. Después fue costumbre. Y luego, simplemente, eras tú la que siempre estaba ahí para pagar lo que yo no sabía cómo soltar. Tragué saliva. El frío no venía del viento. Yo no te odio, Samuel, dije. Pero cada vez que te miro, todavía veo a la persona que me humilló por años. Y eso, no se borra solo porque ahora seamos equipo. Él asintió. Con la cabeza baja. Sin excusas. Solo espero que algún día puedas verme como alguien distinto, murmuró. No por lo que fui, sino por lo que estoy intentando ser ahora.
Eso no depende de ti. Lo sé. Subimos a la camioneta en silencio. Damián ya estaba listo. El camino hacia la finca era largo. Entre montañas oscuras, caminos de tierra y faroles que apenas iluminaban el polvo. Nadie hablaba. El pasado estaba sentado entre nosotros. Llegamos pasada la medianoche. La finca era más grande de lo que pensábamos. Puertas cerradas. Ventanas tapiadas. Pero en la tierra, huellas frescas. Esto no está abandonado, susurró Damián. Avanzamos por el costado, linternas apagadas. Una ventana estaba entreabierta. Samuel empujó con cuidado. Adentro, olor a humedad, y a cigarro reciente. Entramos uno a uno. No hicimos ruido. Solo respirábamos. En una mesa polvorienta, había un vaso con licor. Y una carpeta abierta. Samuel la tomó. ¿Qué es esto? Pregunté. Damián leyó en voz baja. Informe de seguimiento, Elisa Guzmán. Periodo 2019-2024. Y hay más nombres. Mi madre. Samuel. Yo. Samuel palideció. Nos ha estado observando todo este tiempo. En ese momento, una puerta se cerró sola en el fondo. Nos congelamos. Pero cuando corrimos a buscar, ya no había nadie. Solo una hoja suelta flotando en el suelo. Con una palabra escrita en tinta negra. Vuelvan. Y entonces supimos que esto apenas comenzaba. Capítulo 17. Lo que sabías y callaste. La mañana siguiente fue más silenciosa que la noche. Nadie desayunó. El vaso encontrado en la finca. La carpeta con nuestros nombres. Elisa Guzmán, propiedad vigilada. Luciana me encontró en el balcón. Tenía una taza de café y esa mirada que no necesita pedir permiso. ¿Sabes? Nunca te pedí perdón por lo que viviste. No contesté. De ella no quería disculpas vacías. No era tu culpa, añadió. Pero tampoco era la mía. Me giré. Entonces, ¿de quién era? Luciana suspiró. De los que jugaron arriba, como siempre. De los que pusieron a Eduardo y a tu padre a afirmar cosas que no entendían del todo. De Fernando, sí. Pero también, de tu padre mismo. ¿Qué estás diciendo? Luciana me miró sin titubear. Eduardo quiso parar todo. Pero cuando lo hizo, Guzmán ya había tomado dinero que no debía tocar. Lo tenían atrapado. Sentí cómo la sangre me bajaba al estómago. Mi papá, robó. No al principio. Pero después sí. Eduardo le pidió que se detuviera. Y entonces todo explotó. Los dejaron caer a los dos. Pero el único que quedó con el estigma fue el tuyo. Las palabras me pegaron más fuerte que cualquier insulto. Mi padre no era perfecto. Pero nunca imaginé que su ruina no fue solo por una traición, sino también por sus decisiones. ¿Por qué nadie me dijo esto antes? Porque la verdad no siempre libera. A veces destruye. Me quedé allí, mirando la ciudad, como si pudiera ver el momento exacto en el que todo se jodió. Esa misma tarde, Samuel regresó con noticias. Había contactado a Rafael Morera, el antiguo contador de su padre. Va a hablar, nos dijo. Quiere limpiar su conciencia. Damián se levantó de inmediato. ¿Y qué sabe? Lo suficiente como para confirmar que Fernando movía todo desde hace más de 20 años. Y que incluso la muerte de Eduardo no fue un suicidio. Nadie respiró por un momento. ¿Estás diciendo que fue orden directa? ¿Y que quién lo hizo? Trabaja hoy para una empresa fantasma a nombre de Fernando. El golpe era claro. Ya no estábamos hablando de chantajes. Estábamos hablando de asesinato. Y sí íbamos a seguir. Ya no era solo por la verdad. Era por justicia. Y Fernando lo sabía. Capítulo 18. El precio de saber. El edificio tenía fachada de notaría vieja. Persianas bajadas, pintura desgastada, olor a humedad. Rafael Morera vivía en el tercer piso. Solo. Con una lámpara encendida y una radio que sonaba bajito, como para espantar el silencio.
Pensé que nunca vendrían, dijo apenas nos vio. Samuel entró primero. Damián y yo detrás. Morera estaba más delgado que en las fotos que habíamos visto. Manos temblorosas. Ojeras profundas. Pero su mente seguía afilada. ¿Por qué aceptó vernos? Pregunté. ¿Por qué me cansé de tener miedo? Y porque él, ya no perdona ni a los que se callaron. Puso una carpeta sobre la mesa. Todo empezó antes de que tú nacieras, le dijo a Samuel. Eduardo firmó un acuerdo que pensó que era una alianza legal. Pero Fernando ya tenía otra intención, sacar dinero y moverlo a través de fundaciones falsas. Tu padre se dio cuenta muy tarde. Y cuando quiso denunciar, lo frenaron. ¿Quién? Su propio hermano. Y algunos nombres dentro del Ministerio de Hacienda. La red era más grande de lo que pensábamos. Samuel estaba pálido. ¿Y por qué nunca hablaste? Morera miró por la ventana. Como si esperara ver una sombra acercándose. Porque cuando lo intenté. Encontraron a mi hijo. Muerto. Suicidio, dijeron también. Damián se tensó. ¿Y por qué ahora? Porque sé que a ustedes también los están vigilando. Y si algo va a pasar, por lo menos que no mueran sin saber la verdad. Abrió la carpeta. Adentro, extractos bancarios, reportes de transferencias, copias de pasaportes. Una cuenta aparecía una y otra vez. L. S. Holdings Banco de Islas Caimán. Titular indirecto, Fernando de Rivas. Esta empresa solo existe en papel, dijo Morera. Pero es la madre de todas las demás. Y es donde están las pruebas que pueden hundirlo. Samuel tomó una de las hojas. ¿Esto es suficiente? No. Pero es un inicio. Si pueden seguir el rastro de L. S. Holdings. Pueden abrir la caja. Antes de irnos, Morera nos detuvo. Pero les advierto algo. Fernando ya no es solo un empresario sucio. Es un hombre que manda desaparecer personas con una llamada. Y ahora sabe que ustedes lo están desenmascarando. ¿Cómo lo sabe? Pregunté. Morera se acercó. ¿Por qué ustedes están vivos? Y eso, ya es sospechoso para él. Salimos sin hablar. Con la carpeta apretada contra el pecho. Ya no había vuelta atrás. Y aunque no sabíamos cuál sería su siguiente movimiento. Estábamos seguros de algo. Fernando de Rivas nos iba a responder. Y no con palabras. Capítulo 18. El precio de saber. El edificio tenía fachada de notaría vieja. Persianas bajadas, pintura desgastada, olor a humedad. Rafael Morera vivía en el tercer piso. Solo. Con una lámpara encendida y una radio que sonaba bajito, como para espantar el silencio. Pensé que nunca vendrían, dijo apenas nos vio. Samuel entró primero. Damián y yo detrás. Morera estaba más delgado que en las fotos que habíamos visto. Manos temblorosas. Ojeras profundas. Pero su mente seguía afilada. ¿Por qué aceptó vernos? Pregunté. ¿Por qué me cansé de tener miedo? Y porque él, ya no perdona ni a los que se callaron. Puso una carpeta sobre la mesa. Todo empezó antes de que tú nacieras, le dijo a Samuel. Eduardo firmó un acuerdo que pensó que era una alianza legal. Pero Fernando ya tenía otra intención, sacar dinero y moverlo a través de fundaciones falsas. Tu padre se dio cuenta muy tarde. Y cuando quiso denunciar, lo frenaron. ¿Quién? Su propio hermano. Y algunos nombres dentro del Ministerio de Hacienda. La red era más grande de lo que pensábamos. Samuel estaba pálido. ¿Y por qué nunca hablaste? Morera miró por la ventana. Como si esperara ver una sombra acercándose. Porque cuando lo intenté. Encontraron a mi hijo. Muerto. Suicidio, dijeron también. Damián se tensó. ¿Y por qué ahora? Porque sé que a ustedes también los están vigilando. Y si algo va a pasar, por lo menos que no mueran sin saber la verdad. Abrió la carpeta. Adentro, extractos bancarios, reportes de transferencias,
Copias de pasaportes. Una cuenta aparecía una y otra vez. L.S. Holdings Banco de Islas Caimán. Titular indirecto, Fernando de Rivas. Esta empresa solo existe en papel, dijo Morera. Pero es la madre de todas las demás. Y es donde están las pruebas que pueden hundirlo. Samuel tomó una de las hojas. ¿Esto es suficiente? No. Pero es un inicio. Si pueden seguir el rastro de L.S. Holdings. Pueden abrir la caja. Antes de irnos, Morera nos detuvo. Pero les advierto algo. Fernando ya no es solo un empresario sucio. Es un hombre que manda desaparecer personas con una llamada. Y ahora sabe que ustedes lo están desenmascarando. ¿Cómo lo sabe? Pregunté. Morera se acercó. ¿Por qué ustedes están vivos? Y eso, ya es sospechoso para él. Salimos sin hablar. Con la carpeta apretada contra el pecho. Ya no había vuelta atrás. Y aunque no sabíamos cuál sería su siguiente movimiento, estábamos seguros de algo. Fernando de Rivas nos iba a responder. Y no con palabras. Capítulo 19. Cuando el silencio grita. La carpeta con las pruebas se volvió parte de nosotros. Día y noche, revisándola, desmenuzando nombres, buscando conexiones. Y sin darnos cuenta, bajamos la guardia. Damián fue a visitar a Luciana. No iba por mucho. 1 hora, tal vez 2. No volvió. Llamamos. Escribimos. Samuel condujo hasta la casa. La encontró vacía. Sin señales de violencia. Pero con una nota, escrita en computadora, sobre la mesa. No hay verdad sin sacrificio. Sabíamos quién era. No tenía firma. No hacía falta. Fernando había jugado su carta. Nos estaba diciendo, los estoy mirando, y puedo quitarles lo que quieran. Samuel no dijo nada en el carro. Yo solo lo miraba apretar el volante como si fuera su cuello. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Lo que él más teme, respondió. Volvimos al apartamento. Damián seguía sin dar señales. Luciana tampoco. Samuel conectó su computador. Preparó un vídeo. Editó los documentos, tachó los nombres sensibles. Dejó solo lo esencial. Las transferencias. El vínculo con L.S. Holdings. El nombre de Fernando. Subió el archivo a una nube pública. Y escribió un solo mensaje en redes. La historia que nos quitaron. /inversa _justicia ya _Fernando de Rivas. En menos de 1 hora, los mensajes comenzaron a llegar. Primero amigos. Luego medios. Y finalmente, desconocidos que también tenían algo que decir. Una mujer escribió. Mi esposo trabajó para Fernando. Desapareció hace 6 años. Nunca supe más. Un secretario. Los de Rivas nos obligaban a firmar contratos sin leerlos. Sabíamos que algo olía mal. La verdad se regaba. Y por primera vez, no estábamos solos. Pero justo cuando el impulso parecía imparable, llegó la llamada. Samuel contestó. Puso el altavoz. Una voz distorsionada, grave, tranquila. Creí que eras más inteligente, Samuel. No debiste meter a todos en esto. No tengo miedo, dijo él. Deberías. Luciana y el chico, aún están vivos. Por ahora. Yo me acerqué. ¿Qué quieres? Silencio. No se trata de lo que quiero. Sino de lo que no están dispuestos a perder. La llamada se cortó. Y el miedo nos volvió a llenar el pecho. Pero ya era tarde para retroceder. Habíamos soltado la piedra. Y Fernando. Ya no podía esconder la mano. Capítulo 20. Volver a mí. No hubo un rescate épico. No hubo disparos ni un portón que se abriera como en las películas. Damián y Luciana aparecieron una semana después. Los abandonaron en las afueras del municipio. Golpeados. Sedados. Pero vivos. La presión mediática tras las pruebas que publicamos.
Desató un incendio que ya nadie pudo apagar. Los medios comenzaron a escarbar. La Unidad de Información Financiera empezó una investigación formal. Y el nombre de Fernando de Rivas, que antes abría puertas, ahora causaba puertas cerrándose en cadena. No lo vimos más. No supimos si huyó, si fue silenciado o si simplemente desapareció en su propio laberinto. No importaba. El monstruo no cayó con balas ni gritos. Cayó con documentos, verdades, y abandono. Porque los que construyen su poder sobre el miedo nunca soportan el eco del silencio cuando dejan de ser temidos. Damián se fue del país. Se inscribió en una universidad modesta en el sur de Europa. Luciana, por primera vez, pudo dormir sin revisar las ventanas. Samuel, por su parte, no buscó redención. Y si la buscó, no la encontró conmigo. Una tarde me pidió hablar. No para justificar nada. Solo para decirme algo que, por fin, no tenía que ver con él. Tu padre también fue víctima, me dijo. Pero tú. Tú fuiste la que cargó todo. No contesté. Solo asentí. Ese fue nuestro último cruce de palabras. Desde entonces, nunca más lo volví a ver. Yo también me fui. Pero no a otro país. Me fui a mí. Vendí lo que pude, renuncié a la empresa que me robó años de dignidad. Con el dinero recuperado por las investigaciones, logré comprar un apartamento pequeño. Pagué el tratamiento de mi madre. Y abrí un pequeño negocio, una floristería. Nunca lo había dicho en voz alta, pero ahora lo sé. La venganza no repara. Pero la verdad libera. Y aunque no todos pagaron lo justo. Aunque la justicia llegó más tarde de lo que merecíamos. Yo, volví a respirar sin miedo. Sin obedecer. Sin esconderme. Sin bajar la mirada. No estoy curada. Pero estoy viva. Y eso, después de todo, es lo más parecido a la libertad. Fin. Gracias por acompañarme en esta hermosa historia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo al compartirla contigo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Maga la Maga Audiolibros para que no te pierdas ni una sola de mis próximas publicaciones. Nos escuchamos en la próxima, y que la magia siempre te acompañe.